Saludos, estimados. Continuando con el trabajo de las cónicas, pues en este momento vamos a iniciar con conceptos básicos de la parábola. La parábola, ¿qué es una parábola? ¿Cómo se grafica una parábola? ¿Cuáles son los elementos que debemos de tener en cuenta al graficar una parábola? Así como lo hicimos con la circunferencia, pues de igual forma lo vamos a hacer con la parábola. Entonces, vamos a definir una parábola como el conjunto de todos los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y una recta L llamada directriz. O sea que se va a cumplir en una parábola que todo punto que equidiste del plano desde ese centro llamado foco será la misma distancia de la parábola a esa línea llamada directriz. Entonces, es el lugar geométrico, repito. O sea, una parábola no es más que el lugar geométrico de los puntos X, Y. Todos esos puntos son X, Y. Están en el plano cartesiano. Todos esos puntos son X, Y. Están en el plano cartesiano. Entonces, es el lugar geométrico de los puntos X, Y del plano cartesiano que equidistan de un punto fijo llamado foco, ahí donde estamos señalando, equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija al mismo plano llamada directriz. O sea, esa recta fija llamada directriz significa que cualquier línea graficada desde el foco hasta un punto cualquiera de esa parábola será la misma distancia del punto a la directriz que del punto al foco. O sea, cualquier distancia que grafiquemos, si tenemos ahí el vértice, esa V significa vértice, esa distancia que hay del vértice a la directriz es la misma del vértice al foco. Entonces, esa distancia que tenemos, vamos a señalar un punto P y un punto Q. La distancia de F a P es la misma distancia de F a Q. Significa que PF es igual a FQ. Entonces, importante tener en cuenta elementos básicos para graficar una parábola. Entonces, ¿cuáles elementos vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta el vértice, foco, directriz. El vértice y el foco, si la parábola abre hacia arriba, observen que el foco está dentro de la parábola. Entonces, esa distancia que separa al vértice y el foco, vértice y foco, es la misma distancia del vértice a la directriz. Esa directriz es como una línea guía, donde todos los puntos que estén a la misma distancia del foco van a estar a la misma distancia de la directriz. Ahí, si tenemos esa distancia de F hasta Q, entonces de Q a la directriz es la misma distancia, porque esa es la definición de una parábola. O sea, es el lugar geométrico, de todos los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco, equidistan la misma distancia hacia una directriz. Mantiene la misma distancia del foco a la del foco a la parábola y de la parábola a la directriz. Ese lugar geométrico se describe
como parábola. Miren la forma de esa parábola. Abre hacia arriba. El foco dentro de la parábola. Entonces, observemos que esa línea recta es un guía principal también para la construcción de una parábola. Esa línea recta va a cumplir con una condición especial. ¿Cuál es la condición especial de esa línea recta? Esa línea recta que la estamos señalando por PQ. PQ me forma la línea recta. Entonces, esa línea recta, el tamaño de esa línea recta siempre será igual a 4P. 4P. Pero ¿quién es P? P es la distancia que hay del vértice a la directriz. Y es la misma distancia que hay del vértice al foco. O sea, esa distancia que separa el vértice y la directriz es la misma distancia que separa el vértice y el foco. Entonces, esa distancia le vamos a llamar P. Así le vamos a llamar. Entonces, para graficar una parábola, le podemos dar el vértice, le podemos dar el valor de P, y luego nosotros determinamos los demás valores. Imagínense en esta parábola que tenemos al frente, vamos a suponer que el vértice esté en un punto cualquiera del sistema de coordenada cartesiana, en cualquier punto, el punto 2,3, 3,5, ok. En este caso, partimos directamente y graficamos una parábola sin señalar la posición en el sistema de coordenada cartesiana, pero debemos de imaginárnosla en el sistema de coordenada cartesiana, porque recuerden que son todos los puntos X, Y que equiditan de un punto llamado foco, y esos puntos equiditan o están a la misma distancia de esa línea llamada directriz. Entonces, le vamos a dar un dato importante es el valor de P. Imagínense que en este caso le hubiéramos dado un valor a P igual a 2 unidades. 2 unidades, el valor de P. 2 unidades, ahí. Esas unidades tienen cerca de 2 pulgadas, pero 2 unidades, no importa el tamaño de cada unidad, lo que importa es la medida de cada una. 2 unidades, del foco al vértice y del vértice a la directriz, 2 unidades. Entonces, ¿cuánto vale el lado recto? El lado recto, ¿cuánto vale PQ? El lado recto. Entonces, como el lado recto es igual a 4P, entonces tenemos 4 por 8. Digo, 4 por 2. 4 por 2, que es igual a 8. 4 por 2, 8. ¿Qué significa? ¿Qué significa para graficar? Bueno, para graficar significa que nosotros debemos de dar, de esos 8, debemos dividir entre 2 y dar mitad a la derecha y mitad a la izquierda. O sea que de esas 8 unidades van a haber 4 unidades a la derecha y 4 unidades a la izquierda. Ven, esos son algunos de los elementos que vamos a tomar en cuenta. Si nos dan P, que es la distancia del foco al vértice y del vértice a la directriz, pues ese mismo valor de P me ayuda para ubicar esos dos puntos que me determinan el lado recto. El punto P y el punto Q, que me determinan el lado recto. Y ese lado recto, pues, es una guía principal para poder ubicar y para que se cumpla. El lado recto nos ayuda a nosotros a que se cumpla de que la distancia que hay del foco a un punto cualquiera de la parábola sea la misma distancia del foco a la directriz. O sea, la ubicación de ese lado recto
debemos de tener mucho cuidado en la ubicación del lado recto para que se cumplan de que todos esos puntos, o sea, si nosotros tenemos, vamos a con un marcador diferente, si nosotros tenemos esta distancia, miren, esa distancia, ahí, esa línea, esa distancia, vamos a llamarla M, FM, es la misma distancia que tiene que haber de M a la directriz. Esas dos distancias son la misma. Esas dos distancias son las mismas. Vamos a ver una comparación para que ustedes observen la medida ya, observenla ahí y observen, miren el punto. O sea, no se ve, no cumple, parece que cerró un poquito, pero tenía que abrir un poquito más. Eso es lo que me dice, tenía que abrir un poquito más. En el caso de estas medidas, estas se cumplen perfectamente. Mírenla ahí. Y mírenla ahí. La misma medida. Ven. Entonces, cualquier línea, cualquier punto que usted ubique desde el foco a un punto cualquiera de la parábola, es la misma distancia que hay del foco al punto que del punto a la directriz. Es la misma distancia. Esas distancias son la misma. Esas distancias son las mismas. Entonces, debemos de tener en cuenta para graficar una parábola hacia dónde abre la parábola. Ya ustedes observan que si la parábola abre hacia arriba, si abre hacia arriba, pues observen que el vértice está en ese puntito, el foco está dentro de la parábola y la directriz viene aquí, manteniendo la misma distancia del vértice al foco, mantiene la misma distancia que del vértice a la directriz. Pero ¿qué sucede? Y recordando también esa línea llamada lado recto, ¿verdad? Hay que tener en cuenta. Entonces, si la parábola abre hacia abajo, ¿qué vamos a tener en cuenta si abre hacia abajo? Pues, si abre hacia abajo, vamos a tener en cuenta entonces que ahora el foco lo miramos para acá, el vértice siempre es en su mismo lugar, y la directriz, ahí, directriz. Observen bien, esos son los tipos de parábola que nosotros vamos a graficar. Así que, ojo con eso. Y si la parábola abre para la derecha, pues vamos a tener en cuenta que el foco sigue ahí, el vértice sigue ahí. ¿Y dónde viene la directriz? Pues la directriz viene aquí, ahí, directriz. Ahora, si la parábola abre hacia la izquierda, pues mire, ¿dónde tenemos el foco? Digo, el vértice, mira el vértice. Y el foco, míralo aquí. El foco ahí. Ahora, la directriz en esa posición. Entonces, ¿cuáles posiciones nosotros observamos? Si la parábola abre hacia arriba, observen la posición del foco dentro de la parábola, el vértice y la directriz. Si abre hacia abajo, observen la posición del vértice, observen el foco y la directriz, arriba, directriz arriba.
Vamos a hacer un poquito más para abajo. Un poquito más para abajo para que quede más claro. Vamos a ver. Si abre hacia arriba. Ahora, si abre hacia abajo, pues tenemos el foco en esa posición, tenemos el vértice y tenemos la directriz. Eso es abriendo hacia abajo. Ahora, si abre hacia la derecha, pues mírenlo ahí, foco, vértice y directriz. Mírenlo ahí, directriz. Eso es hacia la izquierda. Si abre hacia la derecha, mire ahora lo que digo, si abre a la izquierda, si abre izquierda, derecha, si abre a la derecha, si abre a la izquierda, entonces mire el foco donde está, foco, vértice y directriz. Observen esas posiciones. Observen esas posiciones. Si la parábola abre hacia arriba, si abre hacia arriba, va a tener esa posición, esa forma. Si abre hacia arriba, foco, vértice, directriz. Si abre hacia abajo, mire. Mire el foco donde se concentra. Siempre. Si abre hacia la derecha, hacia la derecha, mire. Vea, hacia la derecha. Hacia la izquierda. Ven. Entonces, esas son las posiciones que vamos a mantener. Nosotros les vamos a enseñar cómo graficar una parábola ya en el siguiente video, conociendo sus elementos. Le vamos a dar el punto P, le podemos dar, bueno, lo importante es decirle también hacia dónde abre, eso es importante. Los dos datos más importantes, hacia dónde abre la parábola y el valor de P. Esos datos deben de conocerse. Hacia dónde abre y el valor de P, que es la distancia del vértice a la directriz. Y es la misma distancia del vértice al foco. Valor de P, debemos de conocerlo. Entonces, ya en un próximo video vamos a enseñarle ya directamente cómo graficar una parábola, conociendo hacia dónde abre y conociendo el valor de P. Así es que nos vemos en un próximo encuentro. Esto ha sido una introducción al tema de las parábolas, conceptos básicos de lo que es una parábola. ¿Qué significa ese lugar geométrico de todos los puntos del plano que equidistan de ese punto fijo llamado foco? Y que una distancia del foco a un punto cualquiera de la parábola es la misma distancia del punto de la parábola a la directriz. Entonces, nos vemos en un próximo encuentro. Entonces, mantengan siempre pendiente elementos clave como vértice, foco, lado recto, directriz y esa distancia del vértice al foco que se llama P. Entonces, seguimos profundizando un poquito más en el siguiente encuentro. Nos vemos ya en el siguiente video graficando parábolas donde se conozcan su orientación hacia dónde abre y el valor de P. El valor de P nos ayuda a determinar esos extremos y a mantener cierta distancia para que se cumpla la definición de parábola. Gracias y nos vemos. Cualquier inconveniente, pues nos lo hacen saber en los comentarios
para de inmediato ayudarle. De igual forma sigan suscribiéndose al canal para que todos los videos le lleguen a su casa. Gracias y nos vemos.